el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de la iniciación cristiana. Artículo segundo, el sacramento de la confirmación. Estamos ahora en el cuarto apartado, en el cual el Catecismo dedica 6 números, del número 1306 al 1311, al tema que tiene como título ¿Quién puede recibir este sacramento? Número 1306 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: todo bautizado, aún no confirmado, puede y debe recibir el sacramento de la confirmación. Puesto que el bautismo, confirmación, Eucaristía forman una unidad, de ahí se sigue que los fieles tienen la obligación de recibir este sacramento en tiempo oportuno. Porque sin la confirmación y la Eucaristía, el sacramento del bautismo es ciertamente válido y eficaz, pero la iniciación cristiana queda incompleta. Un número muy hermoso que nos presenta el Catecismo esta mañana, queridos amigos. Fijémonos, lo que nos está diciendo es que el sacramento del bautismo es el conducto ordinario para nuestra salvación. Eso es un tema importante que hemos tratado muchas veces. Es verdad que Dios puede dar la salvación por otros medios, pero lo ordinario es a través de los sacramentos. En varios sitios del Evangelio, Jesús nos dice: el que crea y se bautice, se salvará. Es por eso que el bautismo es el primero de los sacramentos. Es por eso que la Iglesia ha confesado el sacramento del bautismo como la puerta de salvación. La cuestión es que del bautismo se dice eso, pero no se dice lo mismo del sacramento de la confirmación. Y entonces es normal que salga la pregunta: ¿no es obligatorio recibir el sacramento de la confirmación? Y antes de responder, pues tendríamos, queridos amigos, que decir que aunque es cierto que el sacramento del bautismo es necesario para la salvación, y eso no se dice de la confirmación, sin embargo decimos que el sacramento de la confirmación podemos y debemos recibirlo. ¿Por qué? Porque realmente no es bueno para el espíritu católico que todos estemos preguntando siempre si esto lo necesito o no lo necesito, o si es obligación o no es obligación. Uno escucha por ahí: ¿es obligatorio bautizarse? ¿Es obligatorio confesarse? ¿Es obligatorio confirmarse? Parece que personas preguntan para ver si se pueden quedar con lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo de la vida espiritual? Y todo el tiempo se está preguntando lo mismo. ¿Qué es lo mínimo que yo tengo que hacer? Como cuando en la catequesis algún padre de familia se acerca y pregunta: ¿cuál es el programa que tarda menos para que mi hijo haga la primera comunión? Pues, ¿qué pasaría si te ganaras la lotería? ¿Preguntarías: ¿es obligatorio recoger el premio? Si uno mismo no siente la necesidad de recoger ese premio que te ha tocado,
habría que pensar que algo no funciona bien dentro de ti. Porque lo normal es que alguien quiera recoger un tesoro que gratuitamente se le ha concedido. Por eso cuando escuchamos esas preguntas de ¿es obligatorio hacer la primera comunión? ¿Es obligatorio confesarse? ¿Es obligatorio confirmarse? Parece que las personas solamente estamos tendiendo a una religiosidad formalista de cumplir lo mínimo indispensable. Es como cuando las personas estamos preguntando, ¿esto es pecado o no es pecado? Es como diciendo, a ver hasta dónde me dejan pecar. ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es el límite? Y es legítimo que alguien se pregunte, claro que sí. Pero la pregunta debe ser ¿hasta dónde o si es obligatorio? La pregunta tiene que ser, ¿esto le agrada a Dios? ¿Confirmarme le agrada a Dios? ¿Hacer la primera comunión le agrada a Dios? ¿Casarse le agrada a Dios? No es lo mismo preguntar si es obligatorio confirmarme que preguntar si le agrada a Dios que yo reciba en totalidad la plenitud del Espíritu Santo. No es lo mismo. Por eso es que el catecismo insiste en este número. Todo bautizado, aún no confirmado, puede y debe recibir el sacramento de la confirmación. Y se habla del debe, porque el deber es porque me conviene, porque es bueno para mí, porque es mi bien personal, y no porque alguien me lo haya mandado o me lo esté imponiendo, como algunos se refieren a los sacramentos. Es que esa iglesia les impone. No, a nadie se le impone nada. Es bueno para mí, es para mi bien personal. Por tanto, ante la pregunta si es necesario confirmarse, la respuesta concreta es que no es necesaria la confirmación para salvarse. No es necesaria. Es el bautismo. Pero me hace la confirmación un bien total. Termina este número diciendo, porque sin la confirmación y la Eucaristía, el sacramento del bautismo es ciertamente válido y eficaz, pero la iniciación cristiana queda incompleta. Es verdad que siempre estamos iniciando en la vida espiritual, pero en estos tres sacramentos se está completando la iniciación cristiana y por eso se le pide en el día del bautismo al padrino y a los padres que acompañen al niño en su vida, eso quiere decir en los momentos de catequesis que se van a dar después, para que pueda completar su iniciación cristiana. Por eso muchas veces se le pide a las familias que ojalá el mismo padrino que tuvo el niño en el bautismo sea el padrino que va a tener en la confirmación, sea el padrino que va a tener en la primera comunión. Si esto es posible, se recomienda altamente. Yo he llevado al niño al bautismo, he llevado a mi hijo al bautismo, yo mismo me voy a encargar de completar eso que inicié el día del bautismo. Y me las voy a tocar, me toca inventármelas todas, porque en la medida que van creciendo, ellos también van sintiendo la resistencia. El demonio también va haciendo su buena obra, presentándole otras opciones, sobre todo en lugares donde los niños van creciendo con una multiplicidad de religiones, con que sus amigos son bautistas, metodistas, luteranos, musulmanes, y ellos hay veces, cuando no han tenido una familia católica,
fervorosa, pues se quedan demasiado débiles ante las propuestas de otros amigos. Y muchas veces empiezan a seguir los caminos de sus amigos porque sus papás no han sido capaces de proponerles el camino cristiano católico. Dicho esto, el catecismo da un paso más y nos presenta el número 1307. La costumbre latina, desde hace siglos, indica la edad del uso de razón como punto de referencia para recibir la confirmación. Sin embargo, en peligro de muerte, se debe confirmar a los niños incluso si no han alcanzado todavía la edad del uso de razón. Normalmente la edad de uso de razón se estipula a partir de los 7 años. Recuerden, queridos amigos, que tenemos estas dos tradiciones, la tradición latina, occidente, y la tradición oriental. En la tradición latina, la nuestra, la confirmación se da en la edad del uso de razón, 7 años hacia arriba. Por cuestiones catequéticas nosotros la hacemos alrededor de los 14, 15, 16 años. Mientras que en la tradición oriental, en la Iglesia de Oriente, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía se recibe recién nacidos, los 3 al mismo tiempo en el día de su bautismo. En nuestra tradición latina tenemos que valorar este aporte que nos regala la Iglesia, que es muy importante, y es disponer de un tiempo para recibir una catequesis antes de recibir el sacramento de la comunión y el sacramento de la confirmación. Eso es un punto importantísimo. Que un niño que tenga uso de razón, es decir, mayor de 7 años, sea consciente por la catequesis que le han dado del don que va a recibir de Dios. Por eso los catequistas se tienen que esforzar grandemente en que ese niño que ya tiene uso de razón la use para entender de la mejor manera posible el regalo de Dios en su vida. ¿Por qué, queridos amigos? Porque uno disfruta más de un regalo cuando se es consciente del amor que le está manifestando la persona que le da el regalo. Cuando a uno le dan un regalo, uno piensa, fíjate cuánto me quiere. Mira lo que me ha regalado. No es lo mismo que tengamos el don de la salud sin que nos demos cuenta, a que tengamos el don de la salud que me están inyectando en un hospital cada determinado tiempo, donde yo sé que por esa aguja está entrando lo que me va a dar vida o lo que sostiene mi vida. ¿Cómo no voy a estar agradecido de la ciencia, del médico? ¿Cómo no voy a estar agradecido de esa medicina, incluso de la aguja que me pincha mi mano? Voy a agradecer por la salud, voy a agradecer por los medicamentos, porque me estoy dando cuenta de que dependo de eso. Cuando no dependo de eso y tengo la salud, todos los días me levanto y me siento bien, estoy bien, parecería que no doy gracias por haber amanecido hoy saludable. Algo así pasa con el sacramento de la confirmación. No quita nada al sacramento el que lo recibe un niño recién nacido, como en la tradición oriental, pero sí le añade mucho en nuestra tradición latina cuando ese sacramento se recibe conscientemente. El agradecimiento es doble. Y un niño y un joven estarán agradecidos con Dios si el catequista ha hecho bien su trabajo.
Dicho esto, el catecismo nos presenta el número 1308 que dice: si a veces se habla de la confirmación como del sacramento de la madurez cristiana, es preciso, sin embargo, no confundir la edad adulta de la fe con la edad adulta del crecimiento natural, ni olvidar que la gracia bautismal es una gracia de elección gratuita e inmerecida que no necesita una ratificación para hacerse efectiva. Y nos presenta el catecismo un texto de Santo Tomás de Aquino que dice: la edad del cuerpo no prejuzga la del alma. Así, incluso en la infancia, el hombre puede recibir la perfección de la edad espiritual, de la cual habla el libro de la sabiduría. La vejez honorable no es la que dan los muchos días, no se mide por el número de los años. Así, numerosos niños, gracias a la fuerza del Espíritu Santo que habían recibido, lucharon valientemente y hasta la sangre por Cristo. Es un texto precioso de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino que nos presenta este número 1308. Continuando un poquito con lo que decíamos antes, es un regalo de Dios que seamos conscientes de lo que recibimos en el sacramento de la confirmación. Pero claro está que conscientes, queridos amigos, en parte, porque el regalo de Dios es tan grande que uno siempre será poco consciente, uno siempre se quedará muy abajo, pero constantemente en nuestra oración y en nuestra catequesis, en nuestra formación, iremos entendiendo cada vez más este regalo. Dice este número del catecismo: no es estrictamente necesario, porque la gracia del bautismo y de la confirmación es una gracia de elección gratuita e inmerecida que no necesita una ratificación para hacerse efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Si uno recibiera el sacramento de la confirmación, al igual que los recién nacidos reciben en el sacramento del bautismo, sería plenamente válido. Aunque tú no te des cuenta de lo que estás recibiendo, porque eres todavía un bebé, estás recibiendo el don de Dios. ¿Sí? Evidentemente, si Dios te concede la gracia de ser consciente de lo que recibes, muchísimo mejor. Recordamos lo que dice el Evangelio de San Juan 15:16. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Yo no, dicen por ahí algunos protestantes, yo no bautizo a mi hijo, que él elija hasta que tenga 33 años. No me habéis elegido vosotros a mí. Qué error tan tremendo es decir que mi hijo a los 33, él es el que decide. No, él no decide. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Es Dios, no somos nosotros. Eso suena ridículo, eso suena soberbio. Yo elijo bautizarme. ¡Qué soberbia de vida! Dios me eligió primero. Pero que los sacramentos se puedan recibir sin uso de razón, esto remarca más todavía que es un don gratuito de Dios. Por eso
el rito como se hace en Oriente de recibir el bautismo, la comunión y la confirmación en el mismo momento del bautismo, el bebé también está reafirmando que es Dios el que está ahí. Y no necesita, en la medida que la persona vaya creciendo, hacer una ratificación necesaria, no. Ha recibido todo el don. Por eso hemos dicho que de la confirmación no es un confirmar mi fe, no. Es recibir la plenitud del Espíritu Santo. La fe no necesita ser reconfirmada en la confirmación. La fe ya está ahí. Yo no voy a reconfirmar nada. Yo voy a recibir más. Es Dios el que se da. No me habéis elegido vosotros a mí. Tú no tienes que decirle a Dios, yo reconfirmo mi fe. No. Soy yo el que os he elegido a vosotros. Dios te salva gratuitamente. Él ha puesto sus ojos en ti. No eres nada, pero te amo gratuitamente. Esas son las palabras de Dios. El amor de Dios es tan gratuito que te elige sin que tú te enteres. Alguno por ahí podría decir, es que eso es un Dios arrogante que hace lo que le da la gana sin preguntarme y hiere mi libertad. No, cuando se ama no se hiere libertades. Se da. Acordémonos de aquel Zaqueo. Ya ha subido en el árbol del sicomoro. Jesús, fijando en él su mirada, no irrumpe su libertad. Lo mira con amor. Zaqueo, bájate de ahí, que tengo que hospedarme en tu casa. Le dice Zaqueo. Y Zaqueo, montado en ese árbol del sicomoro, tuvo que haber dicho, ¿y este cómo sabe mi nombre? Porque Zaqueo, soy yo el que te he elegido a ti, no tú a mí. Tú viniste aquí, te montaste en este árbol como curioso de que yo iba pasando. Pero yo en tu vida no curioseo, yo te amo. Zaqueo, bájate de ahí, que tengo que hospedarme en tu casa. Es Jesús el que ha fijado los ojos en ti. Y cada uno de nosotros somos Zaqueo. Pero yo me tengo que dejar mirar por Jesús para que me baje de ese árbol, para que vaya a mi casa, para que se quede conmigo, para que Jesús esté en mi alma cada vez que tomo la comunión. Es que esto es increíble. Yo soy Zaqueo, mi casa es mi cuerpo y Jesús viene a mí y por eso el sacramento y por eso comulgo. Esto es muy hermoso, queridos amigos, y es importante ponerle todo el énfasis que podamos. También dice este número del catecismo que el sacramento de la confirmación en la Iglesia Latina, en peligro de muerte, lo pueden recibir también los niños aunque no estén en uso de razón. Incluso en peligro de muerte, lo puede administrar cualquier sacerdote sin el permiso previo de su obispo. En la Iglesia Latina la confirmación está delegada solamente al obispo o un delegado suyo que él envíe en caso de que no pueda, como lo vimos, por ejemplo, en los tiempos de pandemia. Los sacerdotes en las parroquias administraron el sacramento de la confirmación porque el obispo les delegó esa facultad, dado que él, por cuestiones obvias, no podía ir a las parroquias a celebrar el sacramento. Y entonces lo hicieron los sacerdotes, pero tenían el permiso expreso del obispo para celebrar la confirmación. En caso de una emergencia, en peligro de muerte, el sacerdote, solo el sacerdote, no el diácono, solo el sacerdote, no tampoco el laico, puede administrar el sacramento de la confirmación sin el permiso previo. Y entonces el catecismo se basa
en este texto de la Suma Teológica de Santo Tomás, y dice que la edad del cuerpo no prejuzga la del alma. Y dice algo muy hermoso de la infancia. Dice que el hombre puede recibir la perfección de la edad espiritual de que habla el libro de la sabiduría cuando dice: la vejez honorable no es la que dan los muchos días, no se mide por el número de los años. Qué texto tan precioso, que a veces pensamos que solo los grandes pueden ser santos, o muchas veces pensamos que solo los grandes son los que saben. No, la vejez honorable no es la que le dan los muchos días, no se mide por el número de años. Así numerosos niños, gracias a la fuerza del Espíritu Santo que habían recibido, lucharon valientemente y hasta la sangre por Cristo. Ha habido niños que casi no eran ni siquiera responsables de las cosas de este mundo y sin embargo fueron capaces de dar testimonio con su vida, incluso hasta el martirio. La explicación de esto, ¿dónde está? En el don del Espíritu Santo. De tal manera que puede ser que una persona sea muy mayor en años, pero espiritualmente sea un niño, o incluso ni siquiera llegue a ser un niño, es un bebé. Y al revés, puede haber un niño que llegue a la edad cumbre de la vida mística, a la madurez espiritual, pero que no tenga una edad muy avanzada. Por ejemplo, Santa María Goretti tenía 12 añitos. Un hombre intentó violarla, la persiguió, la tomó por el cuello, la desnudó. Y ella le dijo: prefiero morir antes que ofender a Dios. Y él, en la rabia, la apuñaleó. José Sánchez del Río, a él lo detuvieron durante la guerra cristera en México para hacerlo renegar de su fe y poderlo soltar. Y él dijo que no, y fue torturado. Incluso lo obligaron a asistir al ahorcamiento de otro amigo suyo para que le diera miedo y pudiera abdicar de su fe. Y al no hacerlo, le cortaron las plantas de los pies y lo obligaron a caminar hasta el cementerio, donde ahí enfrente de la fosa, enfrente del hueco donde iba a ser enterrado, volvieron y le preguntaron, y él gritó: viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe, y entonces le dieron un disparo. O la niña Santa Inés, tenía 12 años. Era una joven hermosa, de familia rica, pretendida por muchos nobles. Ella no aceptó a ninguno. Y ella decía: yo ya estoy comprometida con Cristo. Y por eso la acusaron de ser cristiana. La pusieron en la hoguera, y esa hoguera no la quemó. Y finalmente, de la rabia, en el año 304, le cortaron la cabeza. Son niños. Y esto es tan impactante que en el mismo tratado de San Ambrosio sobre las vírgenes, San Ambrosio menciona a Santa Inés. Y fíjense qué cosa tan hermosa dice: antes de su martirio se mantuvo inalterable. No tenía aún edad de ser condenada, pero estaba ya madura para la victoria. Resultó así que fue capaz de dar fe de las cosas de Dios, una niña que era incapaz legalmente de dar fe de las cosas humanas, porque el autor de la naturaleza puede hacer que sean superadas las leyes naturales. Es impresionante la vida de los santos. La verdad es que cuando uno los ve, cuando uno lee estas vidas, es que le dan ganas a uno también de ser santo, también de ser héroe como ellos. ¿Cómo no los vamos a presentar a nuestros niños? ¿Cómo no vamos a hablar de los santos en la catequesis? ¿Cómo vamos a pretender, que un niño no puede ser santo, que un joven no puede ser santo? Claro que sí.
Míralos ahí. Ellos pudieron. Dicho esto, nos presenta al final el catecismo, el número 1309, que dice: la preparación para la confirmación debe tener como meta conducir al cristiano a una unión más íntima con Cristo, a una familiaridad más viva con el Espíritu Santo, su acción, sus dones y sus llamadas, a fin de poder asumir mejor las responsabilidades apostólicas de la vida cristiana. Por ello, la catequesis de la confirmación se esforzará por suscitar el sentido de la pertenencia a la Iglesia de Jesucristo, tanto a la Iglesia universal como a la comunidad parroquial. Esta última, la comunidad parroquial, tiene una responsabilidad particular en la preparación de los confirmandos. Qué número tan precioso. Lo principal de la preparación para el sacramento de la confirmación no se trata únicamente de un aprendizaje de cosas y de conceptos, aunque es muy importante tenerlo, sino que se trata de presentar que la Iglesia no sigue un montón de conceptos, sino que sigue a una persona, a Jesucristo, y que le vamos a aprender. En la catequesis, normalmente se puede pecar de dos extremos. El primer extremo es aquellos que piensan que una preparación catequética es el aprendizaje de una serie de oraciones de memoria. El aprendizaje queda reducido a una simple memorización. Y es un extremo, un extremo y fuerte. Se acercan padres de familia a los catequistas y les dicen: mi hijo ya puede hacer la confirmación porque ya se sabe las oraciones. Y ya. Y entonces uno le pregunta, pero es que la vida cristiana no es solamente saberse de memoria las oraciones. Pero está del otro lado el segundo extremo. Solo pensar que una preparación catequética es únicamente suscitar unos valores, unas actitudes buenas, sin que sea necesario aprender nada más. Dos extremos que tendríamos que hacerlos complementarios. Si a un niño se le enseñan y se le suscitan una serie de valores y de actitudes, pero esos valores y esas actitudes no se concretan en una oración, en los mandamientos, en los sacramentos, eso corre el peligro de ser algo que se lleva el viento. Los valores y las actitudes se sustentan en medios concretos, y los medios concretos es lo que nos presenta también la Iglesia cuando nos enseña que hay que aprendernos las oraciones. Hay algunas personas que nos dicen: voy a cambiar a mi hijo de iglesia para que vaya a la catequesis en tal iglesia porque allá no les exigen aprenderse las oraciones. Bueno, pues que le vaya muy bien. ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer? El que pierde será su hijo, esta oportunidad tan preciosa de aprenderse sus oraciones. Es importante eso. Hoy día, en estos dos extremos, podría yo decir que pecamos más del extremo de suscitar valores sin concretarlos en medios. Y se hacen estrategias catequéticas tremendas, ¿no? Hombre, libros que parecen que los catequistas están dando una cátedra universitaria a niños de 7 años. Pero al final el niño se va con un montón de hojas y con un montón de palabras, pero no se concreta porque no le enseñamos a orar. No le enseñamos los mandamientos que van a regir su vida.
no le enseñamos los sacramentos que le van a dar gracia. Por eso el catecismo es tan sabio en su misma estructura. El credo, los mandamientos, los sacramentos, la oración. Los 4 pilares del catecismo son los que tienen que estar en toda catequesis para no quedar en uno de esos extremos del péndulo, o de un lado o del otro, no. Compaginarlos los dos. Hoy día se ha menospreciado demasiado la memorización. Y no únicamente en el tema de la catequesis. En todo el sistema de la enseñanza mundial se ha despreciado en exceso la memorización. Se ha dejado de lado la memorización de conceptos bajo la mentira de la reflexión, de la asociación de conceptos, de la selección múltiple, y en el fondo se está cultivando es una tremenda pereza intelectual. Y que un niño no sea capaz de aprenderse el Padre Nuestro, eso se llama pereza intelectual. Y los papás muchas veces pecamos de perezosos intelectuales y de acolitar esa pereza intelectual. Y le decimos, es que mi hijo no es capaz de aprenderse los 10 mandamientos. ¿En serio? En la catequesis es importante suscitar la memorización de los conceptos, de las oraciones, de los mandamientos, de los sacramentos. Eso tiene que ir de la mano, queridos amigos, con todo lo que sea suscitar valores y actitudes buenas. Las dos cosas. Si un niño o un joven se aprende, por ejemplo, los 10 mandamientos de memoria, aunque los entienda mínimamente, pero ya se los sabe, según pasa el tiempo, los va a ir comprendiendo mejor y los va a ir profundizando y los va a ir haciendo vida. Pero si no se lo sabe, ¿de dónde se va a pegar? ¿Por qué? Porque recordemos, queridos amigos, que la catequesis es continua. Y que lo que se aprende en la casa se reafirma en la parroquia. Valores, actitudes buenas. Y lo que se aprende en la parroquia se reafirma en la casa. Oraciones, mandamientos, sacramentos. Es un trabajo conjunto. Por eso dice este número del catecismo: la preparación para la confirmación debe tener como meta conducir al cristiano a una unión más íntima con Cristo, a una familiaridad más viva con el Espíritu Santo, su acción, sus dones y sus llamadas, a fin de poder asumir mejor las responsabilidades de la vida cristiana, a ser más dóciles al Espíritu Santo, a saber conocer las inspiraciones, a saber secundar esas inspiraciones del Espíritu Santo, a saber que Él está en mi vida y que camina conmigo. Ese joven que se está preparando para la confirmación, sin duda alguna, va a aprender a distinguir en la vida qué es una inspiración del Espíritu Santo y qué no es una inspiración del Espíritu Santo. Él va a aprender a distinguir en su vida qué es lo bueno y qué es lo malo. Se trata de que el sacramento de la confirmación nos haga crecer en la intimidad con Jesucristo, en una mayor familiaridad, que nos adentre en una vida espiritual, que nos dé un mejor discernimiento. Aprender a discernir lo que viene de Dios y aprender a discernir lo que viene del maligno. Y por eso ese joven que es capaz de hacer esto, porque su catequista se lo enseñó y sus papás en su casa se lo reafirmaron, cuando vienen y le presentan la marihuana, él no la consume, porque sabe que es malo, porque sabe que eso le va a dañar su cuerpo, su psiquis. Por eso cuando le dicen lleva esta pistola, él no lo va a hacer. Por eso cuando le invitan a traficar con droga, él no lo va a hacer, porque ha tenido la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando no los llevamos y no les damos la oportunidad de hacer esto, entonces el joven
no tiene de dónde pegarse y el maligno hace con él lo que quiera, porque no sabe distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Saber las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad, saber las virtudes morales, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, saber los dones del Espíritu Santo, la inteligencia, la sabiduría, el consejo, la piedad, la fortaleza, la ciencia, el temor de Dios, saber los sacramentos, el bautismo, la comunión, la confirmación, la confesión, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal, el matrimonio. Y así vamos aprendiendo y vamos memorizando y vamos plasmando en nuestra vida la riqueza de la fe católica que se nos enseña en una buena catequesis, ahondada de los buenos valores y de las buenas actitudes que nos llevan a ser personas buenas cada vez. Termina este número del catecismo diciendo: por eso, la catequesis de la confirmación se esforzará por suscitar el sentido de la pertenencia a la Iglesia universal y la comunidad parroquial. Es la parroquia la que tiene la obligación de ayudar a los padres de familia a dar una catequesis apropiada a la edad de los niños. Es la parroquia donde vamos a la catequesis a que nos instruyan en el seguimiento de Cristo y en el conocimiento de su iglesia. Una de las metas principales de la preparación del sacramento de la confirmación es la de suscitar el sentido de pertenencia a mi iglesia. Y este sacramento nos da esta gracia de sentirme católico, de sentirme en comunión. Por eso cuando llevamos a los jóvenes a esta jornada mundial de la juventud con el Papa en cualquier lugar del mundo, los jóvenes no saben, cuando llegan ahí ven 2, 3, 4, 5, 6 millones de jóvenes católicos reunidos en torno al vicario de Jesucristo, y tú dices: ¿dónde estaba toda esta gente? Estos son jóvenes católicos en todos los lugares del mundo, porque así es la iglesia de enorme, así es la iglesia de comunión, y todos rezan juntos, porque ese es el don de la comunión. Nadie puede decirle a Dios Padre sin que al mismo tiempo esté llamando hermano al que está junto a él. Y este otro joven que está ahí, aunque sea de África, aunque sea de Australia, es mi hermano. El sacramento del bautismo nos subraya esa primera dimensión que fue nuestra filiación divina. Pero el sacramento de la confirmación lo que me va a regalar es la dimensión de nuestra comunión en la iglesia. Una cosa preciosa, queridos amigos, para tenerla ahí presente. ¿Dónde está mi comunidad parroquial? ¿Dónde está mi comunidad? Pues eso está en mi diócesis, en mi parroquia, en mi comunidad de fe. Ahí es donde me congrego. Ahí es donde recibo los sacramentos, ahí es donde amo a la iglesia, ahí es donde sigo a Jesucristo, ahí es donde me tengo que hacer un corresponsable de mi comunidad. Por eso decimos, queridos amigos, que nadie puede tener a Dios por Padre si no tiene a la iglesia por madre y a los demás como sus hermanos. Y este regalo me lo da el sacramento de la confirmación.